Pasamos a la pregunta del portavoz del Grupo Mixto. Para su formulación tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Prendes. Ante la falta de datos conocidos sobre el plan de ajuste presupuestario que será necesario acometer, ¿a cuánto asciende el recorte que aplicarán en el presupuesto de la Consejería de Educación y cuántos puestos de profesorado interino se perderán como consecuencia de este recorte? Señor presidente, tiene la palabra. Señor diputado, aún es pronto para determinar la cuantía del ajuste en educación, ya que, como bien sabe, el proceso de aprobación de las medidas para cumplir este año con el objetivo de déficit del 1,5 está pendiente de las negociaciones que se mantienen al día de hoy con el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas. Como le avancé el pasado miércoles, estimamos en unas aproximadamente 400 personas de un colectivo de 2.638 en contratación temporal en educación, las que se verán afectadas por las medidas acordadas por el Gobierno de España del aumento del horario docente. Señor Prendes. Gracias, señor presidente, por la respuesta, pero mire, en la pregunta que nosotros formulamos hay dos partes. Yo creo que es bastante evidente. Hay una primera parte en la que constatamos una realidad, constatamos el hecho de que este pasado miércoles a las 12 del mediodía, cuando se cerraba el plazo de formulación de preguntas, no era conocido todavía ningún aspecto de este plan de ajuste. Ahora ya ha avanzado usted en la tarde del mismo miércoles los principios generales de ese plan de ajuste. Sinceramente, creemos que ha transcurrido tiempo suficiente para que hubiésemos conocido con mayor celeridad esta información y además para que esta información fuese más concreta y más detallada. Asturias está atravesando muchísimos problemas. Sé que usted es consciente de ello y sé que está preocupado. Hay algunos que dependen de la política de su Gobierno, de lo que su Gobierno haga. Hay otros que, desgraciadamente, probablemente exceden de su campo de actuación. En concreto, el dar seguridades, el dar certezas a esos 2.600 interinos que acaban su contrato laboral precisamente en el día de hoy y al resto del personal eventual de la Administración Pública es responsabilidad de su Gobierno. Está en la capacidad de su Gobierno dar esas certezas y esas seguridades y yo creo que, desgraciadamente, Asturias ha vivido un periodo demasiado largo de incertidumbre y por eso yo creo que le pido que dé certezas, que dé seguridades y que asuma el liderazgo político que esta región necesita y que necesita actuaciones con cierta celeridad y con cierta rapidez. Más allá de eso, me preocupa que la cifra que usted ha citado ahora mismo, de 400 interinos menos en el ámbito de la educación, pueda afectar a programas especiales educativos, a los programas de atención a la diversidad o pueda afectar a los programas de lucha contra el fracaso escolar, porque si algo no nos podemos permitir, en ningún caso, es perjudicar con las medidas que adoptemos la calidad de la educación pública, que será la que va a marcar el futuro de esta comunidad. Y este diputado va a hablar mucho a lo largo de esta legislatura de futuro, más que de pasado. Por eso me preocupa porque la concreción de esa cifra no la conocemos. Y ya le digo, no sé si va a afectar a ese tipo de programas. Y en el caso de que no afectase, también habría una reflexión pertinente, cómo es posible que sobren 400 plazas en el ámbito de la educación y que no se vea afectada la calidad de la misma. O antes habíamos inflado demasiado esa plantilla o ahora probablemente sea inevitable que afecte a esa calidad. En todo caso, creo que una valoración general de esas primeras notas de ese plan de ajuste, creo que falta concreción. Creo que, sinceramente, no salen los números, por mucho que uno se esfuerce en hacer sumas, y hay aspectos demasiado vagos, demasiado inconcretos. Habla usted de un plan de reestructuración del sector público autonómico, que evidentemente habrá que acometer, pero, por ejemplo, se habla en el ámbito de la RTPA exclusivamente de una rebaja sustancial de las aportaciones económicas. ¿A cuánto va a suponer esa rebaja sustancial? ¿Cuánto estima usted que es una rebaja sustancial y cuánto no? Por ejemplo, en el ámbito de los gastos se habla de un aspecto de las inversiones que quedarán reducidas a 426 millones, pero es exclusivamente dos renglones, no se cifra más. A nosotros nos preocupa que esos 426 millones no es lo mismo que se recorten
en carreteras o que se recorte en I+D+I, por ejemplo. Y ahí será donde estará, digamos, la calidad de ese plan de ajuste o no. No tanto en estas cifras vagas e inconcretas, sino en su concreción y a qué sectores se va a aplicar. Ya no hablo del aspecto de los ingresos, donde realmente la mayor aportación, la mayor subida de esos ingresos se prevé por la subida del IRPF, que usted sabe que no tendrá virtualidad ninguna hasta el ejercicio del 2013, con lo cual la vía de los ingresos no sé cuál va a ser el aporte mayor que se va a conseguir a lo largo del segundo semestre de este 2012, que es en el que se tiene que producir ese plan de ajuste. Por lo tanto, la valoración general, ya le digo, me preocupa en el sector de la educación, especialmente porque me parece que ahí es algo que no podemos rebajar en ningún caso, y me preocupa además las inconcreciones y las vaguedades que hemos conocido hasta ahora, y por eso le digo que haga un esfuerzo. Yo sé que su Gobierno está trabajando en esta línea, pero hacen falta esfuerzos suplementarios porque la situación de Asturias es de una gravedad suplementaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Prendes. Tiene la palabra el señor presidente. Señor Prendes, yo lo que hice el miércoles pasado fue expresar lo que son unas líneas maestras de un plan de ajuste. Ese plan, con mayor detalle, lo tendrán ustedes porque la consejera de Hacienda va a comparecer a petición propia en esta Cámara en las próximas fechas para explicarles con más detalle y con más precisión cómo corresponde el contenido total del plan, que es un plan económico-financiero a 3 años, porque usted hablaba ahora, efectivamente, algunas de las medidas de carácter impositivo que se implantan y que no tendrán efectos hasta años posteriores, pero estamos hablando, insisto, de un plan plurianual, de un plan a 3 años y no solamente a contemplar cómo vamos a llegar a final de año. Por otra parte, ya en relación en concreto a la educación, que por supuesto es una pieza esencial en la consolidación del estado de bienestar, y yo creo que no solamente usted y yo, sino todos estamos de acuerdo en la necesidad de potenciarla, tanto desde un punto de vista de equidad social como en relación a las oportunidades iguales para todos en la educación, también porque esta profunda crisis se combate, si no a corto plazo, a largo plazo, a medio largo plazo, se combate con más conocimiento, con más creatividad y con más innovación, y la instrucción pública universal es una palanca esencial para conseguir ese objetivo, ¿no? Efectivamente, hemos diseñado un ajuste financiero y tenemos unas responsabilidades, pero desde luego en las prioridades está en que ese ajuste no afecte al porvenir de las generaciones de niños y jóvenes asturianos. Por tanto, comparto con usted, y yo creo que con toda la Cámara, señor Prendes, la preocupación por preservar la calidad y la diversidad en nuestro sistema educativo. Habrá un ajuste, pero se ha hecho una apuesta por la calidad educativa entendida en términos de equidad y de atención a la diversidad. Le detallo algunas de las decisiones tomadas en relación a esta cuestión concreta, porque se mantienen las ratios de alumnos. Usted sabe que esta era una cuestión potestativa de los gobiernos, lo que permite una atención personalizada y evita la masificación de nuestros centros escolares. Se mantienen los desdobles, idiomas, laboratorios, etcétera, y los grupos flexibles que permiten atender distintos ritmos de aprendizaje y asegurar el refuerzo necesario. Se mantienen los diversos apoyos a los escolares, entre ellos el apoyo en educación infantil, con un profesor más por cada 3 unidades. Se mantienen los especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, lo que permite una atención individualizada al alumnado con distintas realidades, problemas de audición, problemas de lenguaje, déficit de atención o hiperactividad, entre otros. Hay otras medidas que inciden positivamente en el blindaje de la calidad educativa. Se mantienen las plantillas orgánicas de los centros, lo que asegura la estabilidad del profesorado y su implicación en los diferentes programas que se desarrollan en cada centro. Y se mantiene en los mismos términos que el curso 2011-2012 el programa de bilingüismo, contando con el profesorado necesario para ello. Bueno, habrá que hacer sacrificios, es verdad, pero yo confío plenamente en los 12.256 trabajadores del sistema educativo asturiano. Son los responsables, con su profesionalidad y su implicación diaria, de que Asturias figure en todos los baremos de calidad del sistema educativo en los primeros lugares. Es cierto que la aplicación de las medidas decididas por el Gobierno central en materia educativa nos obliga a elevar el horario de los profesores, y de ahí esa cifra, que yo lo decía,
con otras que se van a tomar respecto a centros de profesores en este momento, los que se va a reducir la dotación para que pasen a los centros educativos, que la raya superior del personal eventual que no va a ser contratado se establece en esos 400 empleos. Pero yo tengo la completa seguridad, y supongo que usted también, en la honestidad, en la profesionalidad del conjunto de los profesores que ahora ven aumentada su jornada laboral, en este caso su jornada lectiva, en 2 horas, y eso es el elemento fundamental para que se produzca esa minoración en el empleo educativo en Asturias. Nada más y muchas gracias.